Hola amigos de Si me lo hubieran dicho antes, continuamos con esta serie de programas en donde estamos analizando la situación de crisis que estamos viviendo en prácticamente todo el mundo. Como ustedes recordarán, nos hemos venido basando en un cuadrante de análisis estratégico para los daños, en el cual planteamos 4 posibles escenarios o 4 posibles situaciones en las que se pueden enfrentar las empresas en función de los daños que sufrieron sus operaciones, su capacidad de producción o de prestar el servicio y en función de los daños que sufrieron sus clientes en la capacidad para comprar esos productos o esos servicios. Y vamos a hacer un zoom in o una profundización en las diferentes áreas de las empresas en cada uno de esos cuadrantes para tener una mejor comprensión de cuál es la situación y qué podríamos hacer en esas áreas. Hoy vamos a empezar con el tema de la parte financiera o el manejo del flujo de efectivo y para eso tenemos un invitado especial. Bueno, nos acompaña Giancarlo Colepicolo. Giancarlo, alumno nuestro, amigo, colega y especialista en el área financiera, sobre todo es el área donde Giancarlo se ha estado desarrollando en los últimos años. Y queríamos pues conocer su criterio al respecto de la situación que estamos viviendo, que es una situación realmente atípica. Hola Giancarlo, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias. Es un placer verlos otra vez, sobre todo Juan Carlos, que tenía ya bastante tiempo de no mirarlo, pero bueno, agradecerle la oportunidad y siempre dispuestos a colaborar con un poquito de conocimiento, que creo que es lo que podemos aportar, sobre todo pues nosotros los que somos colegas en este tema, ¿no? Súper. Giancarlo, vos nos puedes hacer un encuadre de cuál debería ser la labor del gerente financiero y en muchos casos del gerente general, que muchas empresas no tienen ese rol, sino que el dueño es el que hace esa función, y encuadrarnos un poco antes de entrar en detalle a conversar el impacto en cada uno de los cuadrantes. Sí, bueno, desde la óptica financiera, los encargados de las áreas, los gerentes financieros, los CFOs, los VPs o las empresas que no tienen unidades financieras, pero que tienen algo encargado, mirando el tema financiero, que es muy importante. Hay que tener siempre en cuenta que hay dos aristas sobre los que el gerente financiero debe llevar el manejo de la empresa estratégicamente. La primera arista es la creación de valor, ¿ok? Eso sobre todo toca profundamente los temas de rentabilidad en las empresas, ¿verdad? No voy a ser muy técnico ni entrar en tecnicismos porque hay todas unas metodologías para mirar este punto, ¿verdad? Siempre enfocado en la generación de rentabilidad, de los activos productivos, de las unidades de negocios, etc. Y la otra arista estratégica importante que hay que ir gestionando en la práctica financiera es la gestión del flujo de caja, ¿verdad? Y esto básicamente va alineado a cómo utiliza la empresa los recursos financieros que tienen para diferentes cosas, ¿verdad? Muy bien, vamos a repasar el cuadrante sobre el que hemos venido trabajando. Vamos a ponerlo por acá. Juan Carlos, no sé si nos haces un breve repaso de los cuadrantes para que Giancarlo nos pueda ayudar con cómo manejar cada uno de ellos en este momento de crisis. Sí, claro. Recordemos que básicamente son dos variables las que estamos evaluando. Una es los daños en mi operación, en mi capacidad de fabricar o de producir o de prestar el servicio o de comercializar. Y la otra es los daños que sufrieron mis clientes que les impiden comprarme esos productos o esos servicios. Y a partir de ahí generamos 4 posiciones. La número 1, que es aquella donde yo como empresa tengo pocos daños en operación. Vean que básicamente estamos diciendo que nadie va a salir exento. Entonces, lo mejor que me puede pasar es que tengo pocos daños en mi operación y que mis clientes tuvieron pocos daños en su capacidad de producción, perdón, en su capacidad de compra. Y eso es el cuadrante 1, que es operar, normalmente ponemos ahí entre comillas. El número 2 es aquel donde tengo muchos daños en mi capacidad de operación y mis clientes no tienen tantos daños, entonces ahí ponemos un cuadrante 2, que es buscar nuevos recursos o capacidades o hacer alianzas.
Después un cuadrante 3, en donde mis clientes sufrieron altos daños o muchos daños, mientras que mi capacidad de operación sufrió pocos daños, y ahí hablamos de buscar nuevos clientes o de ofrecer nuevos clientes, perdón, ofrecer nuevos productos o servicios. Y el 4, que es el más duro de todos y el que muchas empresas están enfrentando, que es suspender o cerrar temporalmente operaciones porque hay una combinación de altos daños en mi capacidad de operación y a la vez altos daños en la capacidad de mis clientes de comprar mis productos y mis servicios. Lo que hemos venido diciendo es que a partir de ahí uno puede encuadrar su propia empresa en alguna de esas 4 posiciones que hay que estar revisando constantemente porque esto puede variar de un día para otro. Hoy puedo estar en el cuadrante 1 y la otra semana puedo estar en el 2 o en el 3 y eventualmente podría pasar del 2 o el 3 al 4. Y lo que tenemos como principal tema para el día de hoy es, bajo ese escenario, en cada una de las situaciones, ¿qué debería hacer yo, gerente financiero, gerente general, persona encargada de las finanzas, de los números en una empresa? Y como decía Giancarlo, ¿cómo puedo yo manejar el flujo de caja en cada uno de esos escenarios? Giancarlo, ya hemos discutido mucho que en el segmento 1 probablemente es la menor la menor cantidad de las compañías. Sin embargo, hay alguna gente que le está yendo bien. Vemos la gente del Express, vemos la gente que produce alimentos no frescos o no perecederos, vemos el área de supermercados que más bien se han disparado las ventas. Pero, ¿qué recomendaciones darías vos para las empresas que están en ese primer cuadrante 1? Que estamos claros que no es la mayoría. Bueno, antes de dar algún tipo de recomendación, quiero recordar algo, que aquí no hay recetas, ¿ok? No, nadie en el mundo tiene una receta de qué hacer en este momento, ¿ya? Cada caso particular es diferente, ¿ya? Es muy difícil, por decirlo de alguna forma, intentar hacer una receta genérica para cada empresa específico, para cada sector específico, ¿verdad? La idea es, basada en el sentido común y la experiencia, trazar algunas líneas de acción, ¿verdad? De lo que eventualmente se podría hacer, y sabiendo que no hay realmente una respuesta ni totalmente correcta ni totalmente incorrecta en eso, ¿verdad? Pero podemos rápidamente mirar el tema de las empresas que están bien. Una de las cosas de los sectores que se encuentran bien en este momento, que probablemente algunos estén relacionados a temas de médico y salud, probablemente las empresas que están relacionadas a las cadenas de suministros, probablemente las empresas como apuntas de temas de entrega, delivery, aplicaciones que vengan a simplificarnos lo que hacemos cotidianamente saliendo. Probablemente esa gente esté en una época de bonanza. Entonces, como época de bonanza, también hay que saber gestionar eso, ¿verdad? Si están teniendo un pico de ventas extraordinario, hay que entender que es un pico de ventas extraordinario, como un pico de ventas estacional, como algo que está pasando, pero que hay que ordeñar la bonanza, pero esa bonanza también se va a acabar, ¿verdad? Entonces hay que estratégicamente ser lo suficientemente sabio, si quieres decirlo, para entender la situación y saber manejar eso. ¿Ya? Lo otro, un poco tener empatía con lo que está pasando, con lo que está afectando al resto de la gente, ¿verdad? Si puedes retener a tus empleados o contratar más gente porque estás vendiendo mucho, porque tus operaciones están llegando a niveles muy buenos, entonces hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que honrar, por ejemplo, todos los compromisos bancarios, los compromisos con los proveedores, los compromisos con los empleados, y lo digo, los compromisos financieros, ¿verdad? Aunque la ley no necesariamente te obliga a hacerlo, ¿verdad? Hay algunos países en la región que han puesto moratorias
Y por ley las empresas pueden reducir personal, por ley las empresas no necesariamente tienen que pagar sus préstamos, por ley las empresas no necesariamente tienen que pagar sus arrendamientos, pero si estás en ese pequeño círculo de gente que le está yendo bien aquí, pues yo creo que una manera de contribuir a no agravar esta crisis que se viene es justamente poder cumplir con todo lo que hay que cumplir como si estuvieras en una época normal, ¿verdad? Giancarlo, yo creo que eso es muy importante porque está pasando que alguna gente que le está yendo bien no está pagando y eso genera una crisis mayor y me parece que la referencia es muy buena en el sentido de que si usted puede hacerlo, vaya pagando todas sus obligaciones porque usted es de los pocos probablemente que le está yendo bien en el contexto, ¿verdad? Y yo anotaría también ahí que es importante tener claro que en este momento ese pequeño grupo es la locomotora del tren de la economía. Entonces tiene una responsabilidad mayor, ¿verdad? Porque va a tener un posible efecto multiplicador o agravante de esa crisis en este momento en particular. Exacto, y hay que estar claro de algo, o sea, las crisis son pasajeras para bien y para mal, ¿ya? Esto se va a normalizar en algún momento, ¿ya? Esto, si pudiéramos hacer una analogía, puede ser igual o peor que la crisis que hubo en 2008, por ejemplo. ¿Qué nos puedes decir del cuadrante 2 donde hubo una afectación en las operaciones? Sin embargo, los clientes no se vieron tan afectados. Uh-huh. Bueno, todo es un tema de flujo de caja, ¿verdad? Y si tus clientes no están afectados, eso te lleva a la premisa que tus clientes te pueden seguir comprando, ¿verdad? Entonces, si tenés la parte comercial funcionando, tienes que buscar todos los potenciadores para poder suplirle o la mayor cantidad de potenciadores posibles desde la perspectiva financiera para poder suplir esa demanda, ¿verdad? Hay clientes, tengo el caso de una empresa que conozco que vende insumos médicos, que en este momento es uno de los sectores ganadores en el mundo, y simplemente la demanda que tiene de mascarillas, de guantes, de insumos hospitalarios es tal que ellos no pueden cumplir con la demanda, ¿verdad? Entonces han hecho negociaciones con sus proveedores de efectivo, sobre todo los bancos, para tener financiamientos extra para poder comprar, ¿verdad? Y suplir la demanda que hay en este momento, ¿no? Giancarlo, ahí en ese cuadrante, ¿cómo manejar el tema del crédito? Porque, por ejemplo, uno podría caer en una tentación de caer en un crédito para volver a la normalidad, digamos, de sus operaciones, pero eso puede tener una implicación en 3 días, en 3 meses y en 3 años. Entonces, a veces olvidamos esos 3 años y tomamos decisiones pensando en los 3 días. Claro, es que esa práctica financiera tiene que ser consona con los contratos y los clientes que puedes suplir, ¿verdad? Uh-huh. Si tu potencial de ventas es de $1 millón extra, tu financiamiento extra debe ir consono a poder suplir ese $1 millón, ¿verdad? Lo que no puedes hacer es que te está yendo bien y pides un financiamiento de más de lo que necesitas para suplir en ese momento. Correcto. Los fondos, sean para empresas medianas, pequeñas, etcétera, que te brinda cualquier financiador, llámese un banco, financiera, incluso un socio, es para cumplir justamente con la demanda que se está dando o con la oportunidad comercial que tienes, ¿verdad? Pero en debidas proporciones. Y eso es un problema que pasa no solo en crisis, pasa incluso en momentos que no son crisis, donde se toman financiamientos y se toman cash más allá de lo que realmente necesita la empresa, que eso también es malo, ¿verdad? Porque además ese cash tiene que retornar en el momento establecido, ¿verdad?
Entonces, por eso la buena práctica financiera, haya un CFO o no, o lo gestione un gerente general, tienes que calzar muy bien los tiempos, ¿verdad? Si tu cliente te va a pagar en un año, el crédito no puede tener un vencimiento a 6 meses, ¿verdad? O a 3 meses o a un mes, ¿verdad? Eso es muy importante, cuadrar el ciclo de efectivo que se llama financieramente, ¿verdad? Y ser responsable con la cantidad de plata que se está utilizando. Giancarlo, ¿qué podemos pensar o sugerir sobre el cuadrante 3, en donde el daño a la operación es poco, pero mis clientes sí están realmente sufriendo un daño importante? Sí, que ese cuadrante, podría decir yo que hay una buena mayoría de empresas en ese cuadrante, ¿ya? Donde las operaciones están, la capacidad instalada está, los recursos productivos están, pero los clientes no están, por diferentes razones, ¿verdad? Y vamos a volver nuevamente al cash. O sea, recuérdense que el cash is king. O sea, el cash es todo. Es todo en momentos normales, pero es más en momentos de crisis, ¿verdad? Porque el cash es el aire que tienen las empresas para respirar, y creo que es una buena analogía en este momento, ¿verdad? Más cuando el oxígeno empieza a agotarse, ¿ya? Entonces, lo que tienen que hacer las empresas que tienen sus capacidades es intentar recoger la mayor cantidad de cash posible. Si tienes cuentas por cobrar, intentar cobrarlas, ¿verdad? Intentar recoger la mayor cantidad de cash que se pueda, ¿no? Sobre todo para poder tener aire y aguantar, ¿verdad? Hablábamos por ahí de otras cosas, como por ejemplo, intentar reducir capacidades productivas. Eso significa incluso cortar tiempos de mano de obra, negociar con tus proveedores, ¿verdad? Porque la capacidad la tiene, todo lo tienes, pero no puedes venderlo, diciéndolo de una forma bien simplista, ¿verdad? Y es un poco, pues, lo que ya se ha hecho en la mayoría de nuestros países. Estamos viendo con personas con jornadas cortadas a la mitad, estamos viendo gente con suspensiones de contrato, ¿verdad? Donde las empresas les han pagado una liquidación con una promesa de que cuando esto se vuelva a reactivar, se puede volver a recontratar otra vez, ¿verdad? Hay algo bien importante si tu parte comercial está afectada, y es que desde la perspectiva financiera hay que anticiparse a cosas. Usted tiene que, alineando la pregunta de Juan Carlos, si el repago de sus ventas, o si usted no puede vender lo que necesita, pero ya, acuérdense que hay un desfase en el ciclo, ¿ya? En el ciclo de caja. Yo no pido plata hoy para vender hoy, ¿verdad? Probablemente yo hace 6 meses pedí plata para vender en 3 y pagar ahora, ¿ok? ¿Qué hago con eso? ¿Verdad? ¿Qué hago si además los pagarés o la línea de crédito las utilicé hace 6 meses cuando no vi venir esto? ¿Verdad? Una de las formas más importantes de manejar esto es anticiparse, ¿verdad? Las empresas tienen que ir a los bancos. A pesar de que haya una ley, a pesar de que haya una moratoria, las empresas tienen que acercarse a los bancos. Y una de las cosas que más mide el sector financiero es el carácter, ¿verdad? Y si se hace por anticipado es mejor. Sobre todo en un momento donde hay una crisis sistémica donde todo el mundo está afectado, ¿ya? Pero anticiparse es una de las cosas más correctas, ¿ya? Vaya al banco, vaya por adelantado, plantee, ¿ya? Y no espere que se venza el pagaré, que le explote la bomba, porque usted sí no va a querer que el banco le vaya a tocar la puerta, ¿verdad? Entonces creo que anticiparse, sobre todo con los proveedores de cash, es muy importante, ¿verdad? Ir por delante, explicar la situación,
buscar renegociaciones, extensiones de los préstamos, reestructuraciones de las deudas, ¿verdad? Y sobre todo anticipándose, ¿no? Giancarlo, y por ejemplo, una de las cosas que nosotros hemos sugerido y que está en el documento completo que acompaña a este cuadrante, es una estrategia que hay que ser cuidadoso, pero que podría ser válida en una crisis como estas y que le hemos llamado págueme lo que pueda. Con algunos clientes seleccionados, si sabemos que hay clientes que están sufriendo daños, pero que tienen todavía alguna capacidad de pago y pensando en que lo que vos decías, que esta crisis va a pasar y que los negocios a largo plazo, ¿vos ves o verías viable una opción de estas, de plantearle a un cliente estratégicamente, págueme lo que pueda por ahora y de una vez ajustamos cómo después vamos a manejar la diferencia? Exacto, eso es justamente lo que dije de intentar cobrar la mayor cantidad posible de las cuentas por cobrar. O sea, y eso no necesariamente es en ticket, eso es, si usted me puede pagar la mitad, págame la mitad. O sea, eso es viable y eso es parte de lo que hay que hacer. Incluso dar descuentos por pronto pago o por pago de crisis. ¿Verdad? Usted me debía 100, pero bueno, ¿sabe qué? Págueme 80 y lo dejamos así. Es mejor eso a no me pagues nada. ¿Ya? O, o págame en un año cuando esto se arregle, ¿verdad? Porque aquí una de las cosas fundamentales es la cantidad de oxígeno que tienes para aguantar, ¿ya? Estamos en una situación de crisis y estamos, si quiero hacer la analogía, en una guerra contra un virus que nos está matando. Y si no nos está matando, está afectando a miles de personas en el mundo, millones de personas en el mundo. Entonces, esto es un momento de guerra, ¿verdad? Un momento de crisis. Y en la crisis, fuera de la gente que está en el primer cuadrante, que son los menos, ¿ya? Tienes que atrincherarte y aguantar. Y desde la óptica empresarial y financiera, la mayor cantidad de oxígeno que tengas para aguantar lo más que puedas, pensando en la supervivencia de la empresa, es lo que hay que hacer, ¿no? Y es eso, o sea, si te toca recibir la mitad o tener que dar un descuento, etcétera, para que te paguen, para que la empresa pueda sobrevivir, sí, ¿ya? Por eso es que incluso aquí no hablamos nada de rentabilidad ni valor, o sea, Sí, aquí claro. es Sí, correcto. sobrevivir, ¿ya? Claro. Sobrevivir, intentar que la pérdida sea lo menos posible, ¿ya? Poder aguantar con el oxígeno que hay lo más posible, ¿verdad? Y no, a ver, no es fácil, y se los decía, o sea, si aquí hubieran recetas de cómo tratar esto, créame que no estaríamos frente a una crisis, ¿verdad? Claro. Es una zona gris donde no hay absolutos, ¿verdad? Hay que ir viéndolo de uno en uno. Muy bien. Se dice que en la guerra y en el amor todo se vale y estamos en tiempos de guerra. Exacto. Giancarlo, y para ir cerrando, ¿cómo analizarse el cuadrante 4? Un daño alto en las operaciones y un daño alto con mis clientes. Bueno, voy a alinearme a lo que acabo de decir. O sea, aquí van a haber muertos. Y cuando hablo de muertos, probablemente muchos de los caídos en esta batalla empresarialmente sean los que están al cuadrante 4. De la misma forma que estamos perdiendo infelizmente vidas en el mundo, también vamos a perder empresas, ¿verdad? Y es una realidad, ¿verdad? Y es complicado, es muy difícil poder tener, ojalá pudiéramos tener una varita mágica para poder salvar a las empresas que no solamente están complicados comercialmente, sino que han visto su producción afectada, ¿verdad? Esos casos son complicados, es un tema de oxígeno, es un tema de la mayor cantidad de plata posible, de la mayor cantidad de cobro posible, ¿verdad? Aquí hay que hacer replanteamientos grandes en el modelo de negocio, ¿verdad? Replanteamientos en todo, pero tomando en cuenta que esos replanteamientos por lo general llevan tiempo. Y hay que entender si el tiempo es el necesario, ¿verdad? Para
para la sobrevivencia de una empresa, ¿verdad? Y sí, este es el cuadrante más complicado y es el cuadrante donde más muertes van a haber. Entonces, como CFO o como gerente general de una empresa, yo tengo que moverme lo suficientemente rápido para no caer en ese cuadrante, ¿ya? Intentar mover alguna de las estrategias que hemos hablado anteriormente para justamente no caer en ese cuadrante, ¿ya? Ahora, ya Carlos, sí, ahí tenemos dos escenarios, suspender o cerrar, y nosotros hemos puesto temporalmente porque somos optimistas. Vos estás planteando, y es cierto, puede haber una suspensión o cierre permanente. Ahora, pensando en esos casos que sean temporales, que una empresa pueda suspender operaciones por un tiempo y después retomar, evidentemente aquí aplica lo mismo que hemos venido hablando, es recoger la mayor cantidad posible de efectivo y minimizar la salida de efectivo y acogerse a la normativa legal que los gobiernos están dando para hacer esto precisamente. Exacto. Aquí un poco, disculpa que te interrumpa, creo que la magia de esto es cómo voy a volver a operar después que cierre, ¿ya? Conozco el caso de una empresa de construcción relativamente grande que se ha visto suspendido y ha tenido que cerrar y ha tenido que liquidar a sus empleados, pagándole todas sus liquidaciones de ley, etcétera, porque no puede operar. Entonces está en el cuadrante donde comercialmente no puede vender y donde sus operaciones se han visto afectadas. Incluso claro, llegó de un artículo de una aerolínea bien conocida en la región que está en la misma situación, ¿ya? No solamente no puede volar, sino que ha tenido que disminuir y recortar gente. Son momentos difíciles. La magia está en si esa empresa puede volver. Los recursos y el oxígeno y el cash flow y todo lo suficiente para volver a operar. Y yo creo que parte de las decisiones de liquidar, suspender, etcétera, es justamente intentando poder volver a retomar en algún momento las operaciones, ¿verdad? Correcto. No es sencillo, ¿verdad? Y al final, un poco lo que veo fríamente es, si puedes volver en algún momento, está magnífico, ¿no? Si no puedes volver, mueres. Juan, que no sé si tenés algunas palabras de cierre. Sí, bueno, primero agradecerle a Giancarlo por el tiempo y haber compartido con nosotros, y a los televidentes o a nuestros seguidores, mejor dicho, decirles que el documento completo con todas las sugerencias y el análisis más detallado está disponible en el link que vamos a poner en la sección de comentarios del canal. Ahí lo pueden descargar o nos lo pueden pedir a nosotros directamente en cualquiera de nuestras redes sociales. De parte mía, pues agradecerles a todos y esperarlos en la próxima emisión. Jan, muchísimas gracias. A usted las gracias. Muchísimas gracias y de verdad esperamos poner un granito de arena con todas las empresas que están sufriendo este embate para que logren superarlo y, como dice Giancarlo, reiniciar operaciones y aprovechar todas las oportunidades que se van a dar de esta crisis, porque ya se dejan ver algunas cosas de necesidades que va a tener mucha gente que habrá que surtirlas. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Espero que estén muy bien y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.